En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos dias. Que a luz do Espírito Santo repouse sobre você e toda a sua família. Estamos preparando-nos para este viernes de liberação, como você acaba de escuchar esta chamada. Por que viernes de liberação, Pastor Oliveira? Porque viernes é o combate espiritual e sabemos que quem vencerá esse combate é o Senhor Jesus, o Deus que libera, que transforma, que cura, e nós queremos ajudar-lhe, principalmente você que sente que ha sido vítima de influências negativas. No programa de hoje estaremos falando como você pode ser livre do domínio de Satanás. Dejo já à sua disposição as linhas telefônicas para que você pueda comunicar-se com nós e podamos orar por você. Você disse, pastor, eu necessito de oração, pero também tenho familiar meu que necessita não solamente de oração, pero de liberação. Então, anote lá o teléfono 7179180 ou através do WhatsApp 7823314. Você pode comunicar-se com nós. Você que me escuta por Alfa 93.1 FM e você que nos assiste através de nossa página do Facebook. Você que está por el Facebook, nos comentários você pode escrever seu nome para a oração, ou aquele familiar ou uma pessoa que você sabe que ele está sendo vítima de influências del mal. E vamos colocar tanto seu nome como o desta pessoa aqui en el aceite que está em la cruz. Amém? Quero que você ponga atenção como esta pessoa, depois de estar sendo atacada por las influências del mal, recebeu a liberação espiritual. Buscando esta liberação, ela não se quedou em casa de braços cruzados recebendo a oração, não. Ela tomou a decisão de buscar a Deus na casa de Deus e foi livre. Pero ponga atenção como estava a vida de ela quando estava involucrada por influências malignas, dominada por espíritos malignos. Ponga atenção. ¿Usted se llama? Tomasa de Jesús. Doña Tomasa, cuando usted llegó aquí a la iglesia, ¿en qué condiciones llegó? Yo llegué muy malísima, pastor. Malísima, con mi estómago inflamado, sin energía de hacer
nada, yo no podía hacer nada de oficio en mi casa. Incluso en mi casa ya pagaban una persona para que hiciera los quehaceres porque yo ya no podía. Ni siquiera para hacer los servicios del hogar, usted no podía realizar las tareas del hogar, No, no podía. de tan enferma que estaba. Sí, Y su problema era solamente el mal estomacal, la enfermedad abdominal del estómago, o había otras situaciones que también le hacía sufrir. yo digo que también era espiritual, pastor. Sí, porque yo no podía dormir, me dormía 2, 3 minutos y me despertaba asustada. Y así pasaba la noche, asustada un buen rato, y ahí me volvía a quedar otros 2 minutos y volvía a despertarme asustada. No dormía y la pasaba asustada. Sí, no podía dormir. ¿Quién la trajo aquí? ¿Cómo llegó aquí? Mirábamos el programa por el Canal 7. Sí. Entonces, un día viernes le dije yo a mi marido, él dijo, yo voy a salir, dijo. Y le dije yo, ¿te vas a ir? Sí, me dijo, voy a ir a hacer un mandado. Hasta que ya no puedan hacer nada por mí, le dije yo, van a buscar qué hacer, pues ya va a ser demasiado tarde, le dije yo. Entonces se sentó y me dijo, ¿y tan mal te sentís? Me dijo. Sí, le dije, yo me siento bien mal, le dije. Yo lo único que puedo hacer, me dijo, es llevarte a la iglesia donde hemos visto el programa, me dijo él. Así que el esposo la trajo. Sí, él me trajo. Y llegando acá, ¿qué diferencia hay? Mire, pastor, como unos 2 meses después, yo ya comencé a hacer mi oficio en casa, me comencé a sentir alegre. Fue una alegría que llegó a mí, incluso hasta de hablar de Cristo para las personas. ¿Qué pasó del mal de la enfermedad? Se desapareció, pastor. ¿Fue sanada? Fui sanada. Y de no poder dormir y estar llena de miedos, Uy, ahora quisiera que la noche fuera más larga. Sí, duerme bien. duermo bien. Fue sanada y libre de todo lo malo. Sí, Hay una persona que nos está escuchando ahora. Ella está muy enferma y anda muy asustada, no puede dormir. ¿Qué consejo le daría a esta persona? que persevere, que Dios va a hacer su milagro en ella, porque yo cuando llegué a la iglesia yo participaba los martes, viernes y domingo. ¿Valió? Valió la pena, pastor. Sanada de todo, Sanada de todo, libre de todo. libre de todo. ¿Y cuánto le cobraron aquí? ¿Cuánto tuvo que pagar? No, no he pagado un centavo, pastor. No he pagado. Ningún centavo. No, Solo la fe. solo la fe. Es la fe que hace el milagro. Felicitaciones, que cada día le vaya mucho mejor. Usted puso atención cuando el obispo decía, cuando el obispo le preguntaba a ella, ¿y cómo se sentía además de la enfermedad? Ella decía que no dormía. No dormía. Si no fuera por su esposo que le dijo, vamos a la iglesia, esta que siempre estamos asistiendo el programa. Vamos a la iglesia. Ella não tinha nem mais vida, não tinha nem ganas mais de trabalhar na casa. Agora imagine usted, uma ama de casa não querer mais nem mirar a casa, nem limpiar mais. Mas é isto que o espírito del mal hace. Quando o espírito maligno se apodera de uma pessoa, ela perde hasta as ganas de viver. Empieza assim como esta senhora. Empieza a não querer mais nem limpar a casa, nem querer fazer o ofício. Imagine, ela casada, não querer mais fazer o ofício. Então, o espírito maligno, quando se apodera da pessoa, hace a pessoa estar enferma, desganada, sem gana de fazer absolutamente nada. E se ela é casada, hasta pode perder o matrimônio. Porque Satanás, ele tem toda a sua estratégia para destruir a pessoa. Mas quando o esposo lhe digo, vamos a esta igreja, tão mal te sientes,
vamos à igreja. Vamos à igreja. E quando chegou à igreja, agora a senhora com uma sonrisa em seu rosto disse: eu me fui sentindo melhor. ¿Por quê? Porque o espírito maligno foi saliendo o espírito maligno, por supuesto que há cambio, uma diferença no comportamento da pessoa. Por isso é necessário a liberação. Por isso é necessário ser livre. Quando a pessoa sente que é atacada por um espírito maligno. Este viernes vamos estar determinando a liberação espiritual, a liberação total. Eu vou a essa pauta agora escutando os 10 síntomas malignos que comprueba que por detrás de problema há a presença de espírito maligno. E aí vou à primeira pauta e já nós regressaremos falando mais deste viernes de liberação. Eu tenho já meu vaso com água aqui preparado para o momento da oração. Prepare o suyo também, deje cerca da rádio, cerca de usted para o momento da oração. Vamos a nossa primeira pauta, já regressamos. Existen 10 síntomas que caracterizan a una posesión maligna. Dolores de cabeza constantes, miedo, depresión, ataques o desmayos, visión de bultos o audición de voces, vicios, enfermedades que no descubren las causas, deseos de quitarse la vida, insomnio, nerviosismo. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Al borde de un abismo vive el ser humano que a veces cae en él por dejarse impresionar de las cosas de este mundo y llenarse de maldad. Pero hay alguien en el cielo que os sigue diciendo: soy quien te creó, oh, sí. Con mis manos te formé y soplando ante tu rostro a esta vida te di yo. El hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que sin Jesús no hay salvación.
paciencia le has tenido, que si vuelve arrepentido, lo recibes sin rencor. Luego llega tu perdón. Es tu amor tan grande, Padre, que no hay comparación. Y es tan grato estar contigo. Eres más que un buen amigo, eres alguien superior. Por tu gracia yo cambié, y hoy tu obra no se acaba. Falta mucho por hacer. Oh, el hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que sin Jesús no hay salvación. Para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que sin Jesús. Usted está sintonizado con el programa Hablando de Vida. Al apoyar el relacionamiento con Dios, teniendo como base sentimientos, se corre el riesgo de ser engañado por el corazón corrupto. La alegría, el lloro de alegría, el entusiasmo y la fuerte emoción son sensaciones de bienestar, pero no resuelven problemas. Cuando las emociones se acaban, viene la realidad de los problemas. Sin embargo, eso no acontece con la manifestación de la fe sobrenatural. Cuando ella se manifieste, los resultados positivos son visibles. Atención, prepare un vaso con agua, porque dentro de pocos minutos estaremos orando por usted. Si usted necesita de ayuda, Dios puede dar esta ayuda. Dios ele não quer solamente ajudar-lhe, Deus quer transformar a história de sua vida e fazer com que usted conozca la verdadeira felicidade. Los testemunhos compruevam isto, que usted a través de la fe pode encontrar uma vida nova. Daqui a alguns minutos entraremos em oração. Déjame colocar aqui no aceite alguns nomes de pessoas que estão unidas com nós em oração. Déjame poner o nome de Romina Salazar. Vamos colocar no aceite. A senhora Elizabeth Sánchez também. A senhora Yolanda Dias e Julie Flores. Vamos colocar esses nomes aqui no aceite para o momento de la oração. Este viernes, durante todo o dia, quando você chegue a la casa de Deus, vamos estar determinando a liberação. Em la parte de la mañana, 7:30 de la mañana, la primeira reunião, ou a las 10 de la mañana. Em la tarde, 3 de la tarde. Pero especialmente ao cair del sol, 6:30 de la tarde, é a principal reunião de liberação. Vamos determinar que essas influências del mal salgam de sua vida e de sua
família. A palavra de Deus nos disse que um homem gritava detrás suyo, detrás de Jesus. Gritava, tanto que os discípulos diziam para que este homem deixasse de gritar. Pero vamos a ler aqui em Lucas, capítulo 18, que foi o que passou. Capítulo 18, versículo 40, está escrito: Jesús entonces, deteniéndose, mandou traer-lhe a sua presença. E quando chegou, el Senhor le perguntou, dizendo: ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Essa foi a pergunta. E ele dijo: Senhor, que reciba la vista. Versículo 42. Jesús le dijo: recíbela, tu fé te ha salvado. Depois de tanto gritar e hasta os discípulos mandar el homem callar-se que estava molestando, depois de gritar, por que ele gritava? Pedindo ajuda. Ele pedia ajuda desesperado, porque ele não podia ver, mas ele escutava que Jesus curava, que Jesus estava passando por allí. Por esto a Bíblia diz que a fé viene por el oír. Ele não veia, como nós hoje não vemos a Deus, porque Deus é Espírito, mas nossos ouvidos escutam a palavra, que Jesus é el que libera. E quando o cego gritava, Jesus se detuvo, porque Jesus, ele sempre escuta os que lhe invocam. E quando Jesus se detuvo, mandou trair ao homem. E quando o homem se acercou, Jesus lhe perguntou: ¿Qué quieres que te haga? Será que Jesus não estava vendo que o homem era cego? Claro que Jesus estava vendo, pero Jesus queria saber, queria que o homem expressara o que de verdade ele queria. Jesus queria ver a fé, hasta onde a fé de este homem lo llevará. O homem disse: Senhor, eu quero ver, eu quero recobrar a vista. E Jesus disse: recíbela, tu fé te ha salvado. Recebe, porque ele já havia gritado. O homem havia gritado, o homem havia chamado, o homem havia implorado, o homem já havia mostrado que creia. Quando você mostra sua fé, Jesus mostra seu poder. Jesus disse: recíbela. E o homem recebeu, recobrou a vista. Por isso Satanás luta para que as pessoas não busquem, não expressem sua fé. O diabo quer que a pessoa esteja callada, cerrada, aguantando o sofrimento. Quando a pessoa toma a decisão de buscar a Deus, de clamar, de invocar, de sair da casa, como este homem cego, sair a buscar ajuda, buscar a Jesus, a fé traerá a resposta. Por isto, salga de sua casa este viernes. Hoje mesmo, hoje temos a reunião da família, a oração da vida sentimental. Pero se você disse: pastor, eu não posso chegar hoje, então amanhã, sem importar sua religião, venga com fé para que você seja livre de estas maldições. Vamos escuchar como esta jovem senhora chegou a los pés de Cristo, chegou à casa de Deus. Depois de involucrar-se, ela se involucrou com espíritos malignos. Ela se meteu no espiritismo e a vida de ela foi de mal a pior, de cabeça para baixo. Pero houve liberação quando ela deixou de buscar o espiritismo e foi a buscar ao Senhor Jesus. Porque existe o que acontece los viernes. Pongamos atenção e regressaremos. ¿Cuál es su nombre? Silvia. Silvia, cuéntenos, ¿cómo era la vida? Pues tomé una decisión muy mala, porque me metí en el mundo de la parapsicología y del espiritismo. Entonces, esa decisión
lo que hizo es perjudicarme a mí espiritualmente, físicamente, la salud. Cuando te metes en ese mundo e incluso cambia tu carácter, cambia tu personalidad. Me volví una joven muy agresiva, muy rebelde, llegando incluso a pegar a mi madre. Bueno, nos pegábamos. Y me metí también en vicios, discotecas, mezclaba toda clase de alcohol y muchos problemas. Entonces, esa decisión, esa mala decisión, también incluso mi madre empezó a tener vicios del alcohol. Y mi familia pues eran todo discusiones, problemas. Todos los días había problemas. Todos los días yo me tenía que salir de casa, yo estaba todo el día fuera de casa, todo el día. Entonces era todo problemas. E esta situação, quando chegou aquela centro de ajuda, cambiou? Esta situación se tornó en una bendición, porque como dice usted, como está diciendo día tras día, nosotros tenemos que obedecer. Entonces cuando yo llegué aquí, yo me di cuenta de que estaba mal, de que todas las cosas que había hecho estaban mal, que no me tenía que haber metido en esas situaciones, que no estaba obedeciendo a mis padres, muchas cosas. Entonces fui dándome cuenta de todos mis errores, de todos mis fallos, y me fueron ayudando, me fueron orientando. Ahí yo fui cambiando, pero es obedecer. Es obedecer de todo corazón, obispo, es obedecer de todo corazón y sin reclamar y confiando en que más tarde o más temprano todo se va a convertir en una bendición. ¿Y la vida cambió? La vida cambió. ¿Cómo está la vida hoy? Pues ahora es una bendición, gracias a Dios. No bebe más, no se emborracha más. No. Ya está todo. Salió de la depresión. De la depresión, todos los problemas que tenía cuando una persona se mete en cosas de espiritismo, pues lo que la mayoría de los testimonios, pues escuchas voces de que te quieres matar, ves visiones. Yo me levantaba por las mañanas paralizada, no me podía ni mover, tenía situaciones paranormales fuertes. Entonces todo eso fue desapareciendo. Salió todo. Já não lhe paralisa mais, já não tem mais estas visões, nojevoses, insônia, nada? Sonambulismo, ganas de deseo de... Tinha sonambulismo também? Sonambulismo también. Se levantava, saía assim? Sí. Muchas cosas. Es que es cuando te metes en el espiritismo, la tabla Ouija, en cosas totalmente paranormales, sufres una vida paranormal. O sea, es todo cosas que es increíble. Es como, a veces como dice, Dios mío, como una película de miedo. Yo vivía cosas muy raras. Pero cambió todo. Cambió todo. Hoy está bien, está liberada, en paz, feliz. Gracias a Dios. Hoy torné la maldición en bendición, el sufrimiento en paz. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Estamos hablando francamente y sin rodeos. Estamos hablando de vida. Prepárese.
coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. La unción de los enfermos y oprimidos con el aceite siempre fue una práctica bíblica ordenada por el propio Jesús. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Cuando es usado por la fe, libera poder para la salud física y bienestar espiritual. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndose con aceite en el nombre del Señor. Este aceite fue consagrado por miles de obispos y pastores en el templo de Salomón. Este azeite, meu Pai, seja consagrado de forma tal que onde tocar o aflito, o ferido, o doente, o enfermo, o oprimido, o deprimido, seja lá qual for a necessidade da pessoa, que esse azeite, meu Pai, seja como bálsamo. Domingo 29 de agosto, usted recibirá un poco de este aceite gratuitamente. Junto con el aceite santo, usted recibirá instrucción de cómo tiene que usarlo para su salud, su matrimonio, su familia, prosperidad y paz. El aceite consagrado en el templo de Salomón. Solamente el domingo 29 de agosto, distribución gratuita del aceite consagrado, especialmente a las 7 y 9 de la mañana, 3 y 6 y 30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. Para más información, llámenos al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Daqui a alguns minutos oraremos. Já tenho meu vaso com água aqui preparado. Deixe o suyo também preparado, porque daqui a alguns instantes oraremos. Déjame colocar o nome de Rosy Ávalos, o nome de Brian López e Liz López, também aqui no aceite para o momento da oração. Daqui a alguns minutos vamos orar. Usted pode ver aí o aceite. O aceite, nós vamos entregar gratuitamente. Mira as imagens do aceite no altar que hemos consagrado. Aí está. Vamos agora entregar um pouco de este aceite. El dia 29 de agosto, a grande distribuição do aceite consagrado. Agora aqui eu tenho em minhas manos. É assim, um frasco assim que você receberá grátis. Agora, por que vamos entregar o aceite? Porque a Bíblia disse que muitos milagros aconteciam quando se usava o aceite na Bíblia. Veamos o que a Bíblia nos habla sobre o aceite. Pongamos atenção no livro de Santiago. Santiago, capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. La Bíblia me pergunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que orem por él. Pero dice assim: ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Era bíblico, es bíblico ungir a los enfermos con el aceite. Não é algo de nossa cabeça, não é algo de nossa mente. É bíblico.
Entonces, hemos consagrado el aceite. Usted puede ver ahí el aceite en el altar, esas imágenes del aceite. Um pouco desse aceite nosotros entregaremos gratuitamente a cada persona que estará el 29 de agosto, principalmente nas reuniões especiais, 7 de la mañana e 9 de la mañana. Então, um pouco desse azeite nós pusemos aqui, neste vidro pequeno que você está vendo em minhas mãos. Vamos entregar grátis para você que estará domingo 29 de agosto com nós. 7 de la mañana será a primeira reunião. É uma reunião objetiva, rápida, que vamos buscar a Deus e vamos buscar a presença de Deus e entregaremos o aceite em suas mãos. Depois, às 9 de la manhã, especialmente, também buscaremos o poder de Deus, a presença de Deus e depois entregaremos o aceite em suas mãos. Você não tem que pagar absolutamente nada. Se alguma pessoa diz, você tem que pagar, é mentira. Você sabe que o diabo é o padre da mentira. É grátis. Você vai usar o aceite conforme a sua fé. Se acaso você recebeu uma invitação, assim como esta aqui, você recebeu uma amiga, lhe invitou, um amigo lhe invitou, ou você abriu o buzão, né? Onde coloca as correspondências, você encontrou uma invitação assim, você pode chamar-nos, aí está o telefone, pedindo informação. Se você quer que nós podamos separar um aceite para você, você vai dizer, eu irei com meu esposo, ou eu irei com meus filhos. Quantos filhos são? Meus filhos grandes, maiores. Eu irei com uma amiga. Aí então você vai dizer para que podamos separar o aceite, para que quando você venha com seu amigo ou com seu familiar, você possa receber e a outra pessoa receberá também um outro aceite. Amém? Você pode chamar-nos se você recebeu esta invitação. Não importa sua religião, você não tem que pagar nada, hay que venir com fé, porque é bíblico. Deus mesmo disse, se está algum enfermo, chame a los ancianos, que eram os ministros de la casa de Deus, para que hagam a oração e unjan com el aceite, para que milagros aconteçam em sua vida. Eu me prepararei agora para o momento da oração, pero vamos a ver e vamos escuchar esse testemunho, como esta senhora, usando o aceite consagrado, foi bendecida e foi curada por la fé. Yo tenía problemas de salud, padecía de reumas. Al principio pensé que era algo normal, mas yo padecí por esto por 3 años. Cada vez los dolores eran más fuertes. Yo padecía en las rodillas, era donde me causaba mucho sufrimiento. Al principio comenzó el dolor muy leve y yo quise sobrellevarlo. Al pasar del tiempo, como se fue incrementando, empecé a tomar algún medicamento para quitar el dolor, a utilizar pomadas, a vendar, pero ya en el momento donde yo ya no aguantaba el dolor, ya hubieron más consecuencias, porque por el frío yo sufría mucho. Comencé a dejar de hacer actividades, ya no salía. Mis familiares se comenzaron a preocupar porque ellos buscaban la manera de ayudarme, pero no la encontraban. Llegaban ocasiones donde yo ni siquiera podía dormir por tanto dolor. Yo buscaba otras soluciones, hasta inclusive fui a consultar a los brujos, me hicieron limpias, pero el dolor no se quitó. Yo me sentía triste, primero porque era una edad muy joven y yo pensaba que estas enfermedades solo eran para gente adulta. Yo me sentía desanimada porque no podía hacer las actividades que alguien joven podría hacer. Entonces yo ya estaba acostumbrada, yo pensé que esto nunca se iba a quitar, yo ya me había resignado a esta situación. Recibí una invitación para acudir al Centro de Ayuda Universal. Comencé a participar de las reuniones. Ahí yo participé de un propósito, utilizando la fe en el Señor Jesús.
Nos dieron un aceite que era consagrado y yo comencé a utilizarlo diariamente. Lo coloqué en las rodillas, que era donde yo sentía el dolor. Mas yo lo hacía con fe porque yo creía y aparte yo ya había hecho otras cosas y no había dado resultado. Al comenzarme yo a ungir, yo me di cuenta que ya había sido curada. El día de hoy yo estoy completamente sanada, ya no sufro más de dolores, ya no tengo que tener miedo por el clima que uno vive, todos los medicamentos, las pomadas, todo lo que yo tenía se quitó. Y no solo apenas mi salud cambió, sino mi estado de ánimo, porque ahora estoy feliz, estoy contenta por no sufrir más por estas enfermedades. Este árbol produce un fruto del cual se extrae un elemento sagrado. Las personas escogidas por Dios fueron ungidas con él, usado por los apóstoles para sanar a los enfermos, y que tiene el mismo poder hoy para los que creen. Domingo 29 de agosto. Distribución gratuita del aceite consagrado, especialmente a las 7 y 9 de la mañana, 3 y 6 y 30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. Para más información, llámenos al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Protección de la fe. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 13. La armadura provista por Dios para los ciudadanos de su reino es instrumento de ataque y defensa contra las trampas del reino de las tinieblas. La orden es usar toda la armadura de Dios, no solo una parte de ella. Cada pieza de la armadura de Dios tiene su función específica. Ninguna es más o menos importante que la otra. La falta de una pieza cualquiera puede significar una brecha fatal en la guerra contra el mal. Ningún soldado va a la guerra solo con una parte de la armadura. Hablo así porque hay cristianos usando activamente algunos elementos de la armadura, pero relajado el uso de otros. Lea Efesios capítulo 6 versículos del 14 al 17 y medite en los ítems que componen la armadura divina. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Revestíos de esa armadura. Tenemos condiciones de resistir en el día malo. Ese día malo viene para todos. Son las tribulaciones, las persecuciones que exigen el máximo de nuestra fe, resistiendo no por la fuerza de nuestro brazo, sino por la práctica de la palabra de Dios, seremos capaces de vencer todo y permanecer inquebrantables. Nada en este mundo puede dar tamaña resistencia espiritual. Solamente quien construyó su estructura en la roca que es Jesús puede tener la seguridad de que vencerá todo y permanecerá inquebrantable. Ese es el vencedor. Use toda la armadura de Dios. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor, mi Padre, mi Dios y mi Rey, por la fe, nosotros levantamos esta oração. Por que digo levantamos? Porque tu estás sentado em su trono, mas tus ouvidos estão atentos a cada oração que hacemos.
Oro por esta madre que puso, mi Dios, ahí cerca de la radio la fotografia de sus hijos. Ella está cansada de llorar por ellos, porque, mi Padre, cada dia que passa a situação queda pior. Hijos en el vício, família, Senhor, disfuncional, pleitos, discussões, peleas diárias, pessoas que não têm paz nem para dormir. Mi Deus, oro por aqueles que estão em um hospital, Senhor, que receberam diagnóstico que este câncer ha aumentado. Pessoas, mi Deus, que han pensado em matar-se, porque já não suportam mais a depressão, a angústia, as vozes em seus pensamentos dizendo que ela nunca vencerá, que ela morirá assim. Oh, meu Senhor, estenda tus manos para tocar nestas vidas, para quebrar os laços, as cadenas que Satanás ha puesto sobre eles. Tu eres o Deus que libera, tu eres o Deus que arranca a tristeza e dá a alegria. Dá forças para estas pessoas que oram comigo. Mi Deus, cada pessoa que nos chamou, que nos enviou mensagem pedindo oração por seus filhos, pedindo oração por seu matrimônio, pedindo oração por sua família, que através da fé esta oração pueda levar a eles vida, ó Deus, que esta pessoa seja agora livre, seja tocada, seja restaurada, que empiece a hora, e nesta manhã que empiece o cambio chegar à vida de cada um de eles. Dá esperança, pero dá ânimo, dá forças para que esta pessoa já não esteja aí, Senhor, suportando dolor e sofrimento, pero que tome a decisão de buscar-te, porque vemos que todos os que te buscaram te encontraram. Ó Deus, bendiga este vaso com água por fé. Quando esta pessoa beba del água, seja livre de todos os males. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Se você crê, diga amém. Deus ha oído nuestra oração. Reciba fuerzas, ânimo e bendiciones. Pode beber del água em nome de Jesus. Yo quiero siempre vivir junto a ti, de tu mano hasta el fin, siempre estar a tu lado. Porque a tu lado yo soy muy feliz, tú me llenas de amor y me das mucha paz. Quiero ser tuyo, sí, para siempre. Quiero ser bueno y agradarte. Y si en la lucha yo siento caer, tú me das tu poder para que pueda vencer. Por eso en ti yo confiaré, por eso en ti yo confiaré. Te amo y quiero servirte, todo mi ser te doy, mi vida entera. Por siempre tu nombre quiero alabar, por esa hermosa luz que a mi vida ha venido a alumbrar. Eu tenho a
plena certeza que nuestra oración fue oída por nuestro Señor Jesús y que nesta mañana ya Él empieza a operar em sua vida. Se você crê, seja curada, seja livre, pode mover seus braços, seus pés, porque se você sentir alguma enfermidade, ahorita mesmo, o Senhor Jesus lhe está sanando. Amém? E dando-lhe forças e ânimo, como eu falei na programação anterior, porque Jesus, Ele quer, nosso Deus quer, que você hoje tome a decisão de buscá-lo. Hoje, não amanhã, hoje mesmo, para que hoje mesmo empiece o cambio, a transformação em sua vida. Amém? Chegamos ao final de nossa programação de esta manhã, pero amanhã estaremos com todos vocês aqui em nossa programação. Nossa igreja está em la calle Indústria Pariba, número 32, Igreja Universal. Você não tem que pagar nada. Você tem que vir com fé e com o coração aberto, disposto para entregar-lhe a Deus, entregar sua vida para Deus. Amém? Este domingo também estaremos buscando a plenitude do Espírito Santo, porque estaremos dando ao Espírito Santo nosso coração, o coração novo que Ele nos pondrá, entregando em suas mãos para que o Espírito Santo nos llene. E estaremos entregando o ayuno de Daniel. Amém? E este viernes de liberação, não olvide de trazer sua rosa, porque vamos colocar o aceite de la alegria. Que tenham uma feliz manhã, Deus me los bendiga e hasta la próxima. Por siempre tu nombre quiero alabar, por esa hermosa luz que a mi vida ha venido a alumbrar, por esa hermosa luz que a mi vida ha venido a alumbrar. Y aunque nada te puedo dar, tú nunca me dejas de amar. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la Iglesia Universal, calle Industria Pariba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.